Bienvenidos a Voces México, este espacio informativo que hoy tiene el gusto de presentar y saludar al consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, empezar, consejero, con ¿qué tal o cómo fue el reto para ustedes en el instituto organizar esta consulta popular el pasado domingo, después de casi 2 meses de celebrar las elecciones más grandes en la historia del país? Así es, México acaba de vivir este domingo 1 de agosto la celebración de la primera consulta popular en términos de lo que desde 2012 prevé nuestra Constitución, es decir, la posibilidad de que la gente se pronuncie sobre una pregunta expresa sobre algún asunto de interés nacional. Si bien ya desde 2015 hubo la intención de que entonces se celebrara alguna consulta, no fue avalada la pregunta que se formuló por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esta es la primera vez que tenemos este ejercicio. Como bien lo dice usted, se trató además de una consulta que ocurre apenas 8 semanas después de una jornada electoral en la cual México renovó su Cámara de Diputados y hubo 32 elecciones locales concurrentes, una por cada entidad federativa. Así que se trató de un periodo de tiempo muy breve para preparar esta nueva oportunidad de participación democrática. Logramos este domingo instalar 57,070 mesas receptoras de opinión de las 50,077, es decir, no nos fue posible solamente instalar 7 de las que teníamos previstas para que pudieran, si así lo decidían, acudir a votar 93,5 millones de ciudadanos. La Constitución de México dice que para que una consulta popular sea vinculante, es necesario que participe al menos el 40% de la población convocada a las urnas. En esta ocasión votaron 6,660,000 electores que representan el 7,1%, es decir, se está lejos de haber alcanzado el umbral mínimo que establece la Constitución, pero lo importante es que ya hubo este ejercicio. Se trató de una pregunta que redactó la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque modificó la pregunta que originalmente había propuesto el presidente de la República. El día lunes 2 de agosto concluyeron los cómputos de este ejercicio. Por parte del INE se remitirán a la Suprema Corte y en general podemos decir que fue pues una experiencia desde el punto organizativo muy exitosa para México. Claro, comento un punto importante que quería preguntarle, que evidentemente fue la Suprema Corte que redactó la pregunta en la que opinaron los millones de mexicanos, pero mucha gente dice que el INE es que redactó la pregunta para que no se enjuiciara directamente a los presidentes. Muchos dicen que es culpa del INE los tiempos de difusión, cuando fue la misma Cámara de Diputados que estableció esos tiempos de difusión. Entonces, ¿cómo ustedes responden a estas voces que lo que hacen es desinformar en torno a la labor del INE? Sí, tiene usted razón. Ha habido algunas voces desinformadas o que buscan desinformar. Entonces, por ejemplo, se ha dicho que hubiera sido deseable que la consulta fuera el mismo día de la elección. En efecto, yo creo que para el INE hubiera sido más fácil organizarlo así, pero si bien la consulta está contemplada en la Constitución desde 2012, la última reforma constitucional que hizo la actual legislatura, donde hay mayoría de votos del partido del gobierno, decidió mover la fecha al primer domingo de agosto. Entonces, esa es una fecha que está fijada en la Constitución y el cambio no lo hizo el INE. Nosotros no redactamos la Constitución, la aplicamos. Segundo, se dice que la pregunta era confusa. Yo coincido en que la pregunta no era lo más clara posible, pero quien propuso la primera redacción de la pregunta fue el presidente y quien la modificó fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El INE no le cambió ni una coma, ni un punto, ni una letra.
De tal manera que también esa es una decisión de la Corte. Tercer asunto, se dice que el INE no realizó la difusión de la consulta popular con la suficiente antelación, pero quien fijó los plazos de difusión de la consulta fue el Congreso, una vez más, donde el gobierno tiene la mayoría de los votos, y lo que nos dijeron es que podíamos empezar a difundir en radio y televisión solo a partir del 15 de julio, es decir, nos dieron apenas un par de semanas de difusión, pero eso fue el Congreso, no fue el INE. Y se dice que fueron pocas las 57,000 mesas que instalamos. Nosotros en principio queríamos instalar 104,000 mesas, prácticamente el doble de las que finalmente se instalaron, pero ni el gobierno ni la Cámara de Diputados quiso otorgar recursos para este ejercicio democrático al Instituto Nacional Electoral. Entonces, ahí tenemos ejemplos de cómo pues ha habido decisiones de otras instancias del Estado mexicano a partir de las cuales se le recrimina al INE. Lo cierto es que distintos actores, empezando por el presidente de la República, por los líderes de su partido, consideran, como lo hacemos nosotros, que el ejercicio fue un éxito. Yo me pregunto, si fue un éxito, ¿por qué entonces recriminar a quien organizó una jornada exitosa? Claro, evidentemente, ¿no? Incluso, ¿qué usted opina? Porque el mismo representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez, el diputado, dijo que tanto usted como el consejero presidente Lorenzo Córdoba deberían ser enjuiciados por sabotar, ¿no? Cuando dicen que la consulta fue un éxito. Sí, es un contrasentido. La verdad es que el INE es una institución que toma decisiones colegiadas. Parafraseando a Mario Benedetti, yo le diría somos mucho más que dos. El INE no solo es el consejero presidente y un servidor, se trata de 11 consejeros. Todos participamos de estas decisiones. Hay una junta ejecutiva y hay una estructura profesional que hizo posible que en todos los rincones de este país hubiera una mesa receptora esperando el voto de la ciudadanía. Así que organizativamente, insisto, fue una buena experiencia y me parece que si se comparte que fue una buena experiencia, pues lo que debería uno de repartir son parabienes, no descalificaciones. Cuando uno sabe que algo salió bien, pues lo que comparte es alegría, satisfacción, no recrimina a los demás. Hay algunos actores políticos que están recriminando. Yo creo que hay una de dos. O bien no están satisfechos con el ejercicio, o bien las críticas al INE carecen de todo fundamento, porque si fue un éxito, pues no hay por qué reclamarle a quien organizó esa jornada exitosa. Claro, y quisiera irme rápidamente también a las irregularidades que se pudieron presentar en el ejercicio, ¿no? Usted compartía en la mañana en su Twitter que un documento publicado por el INE que no se contaron los votos de la Escuela Técnica de Orizaba en Veracruz. Entonces, porque no sé si encontraron irregularidades de ese tipo en algunos otros centros de votación, en cuántos y qué sanciones hay para la personal de casilla de esas mesas. Afortunadamente, esta se trató de un ejercicio democrático muy vigilado y de manera muy ágil a través de las redes sociales, así como a veces circulan muchas fake news y noticias que carecen de sustento o afirmaciones falsas, también se puede alertar de cosas irregulares. Lo que usted se refiere es la mesa de votación que es la 2716, la mesa de la sección básica en Orizaba, Veracruz, y lo que vimos al atardecer del domingo fue un video donde se estaban desprendiendo las boletas del talonario donde se distribuyen y al parecer estaban ya marcadas y se estaban introduciendo por quienes estaban a cargo de esa mesa en una urna, lo cual es totalmente irregular porque la única persona que puede introducir una boleta dentro de la urna es el propio elector y nada más puede uno
meter una, es un ciudadano, un voto. Y ahí lo que veíamos es estas personas haciéndolo con decenas de boletas. Se trasladó a ese lugar el personal del INE. Cuando llegaron ya no estaba ocurriendo eso, pero hicieron un acta, analizaron la situación y vieron que en el listado nominal, que es donde se lleva el registro de cuánta gente había votado, se tenía marcado como voto el de 304 personas. Y sin embargo, al interior de la urna había 1,191 boletas, es decir, una enorme diferencia entre votantes y votos. Así que se llevó toda esa documentación al Ministerio Público. Hay una denuncia por un posible delito electoral. Están perfectamente identificadas las tres personas. Son dos funcionarias de mesa directiva de casilla, vecinas del lugar donde se instaló esta mesa, una observadora electoral, y el Ministerio Público tendrá que investigar y que pues fincar las responsabilidades. Nosotros, como todo este material quedó en resguardo de la autoridad ministerial, decidimos no contar ninguna de esas boletas por la irregularidad que se detectó. Así que podemos estar tranquilos. Esos votos mal depositados, presuntamente alterados, no afectaron el resultado electoral. Y también vimos algunas denuncias porque se estaban poniendo dos rayas, se estaban anulando boletas por parte de distintos funcionarios antes de que se concluyera la votación. Hay que decir que esta práctica de poner dos rayas a una boleta que no se utilizó, incluso la mandata la ley. ¿Para qué? Para que todas las boletas que sobran de una elección, o en este caso de una consulta popular, no vayan a ser posteriormente marcadas por alguna de las opciones y tratadas de utilizar, digamos, de manera apócrifa. Entonces, cuando se le ponen dos rayas, se anula. Ese procedimiento hay que hacerlo cuando se cierra la votación. En este caso, es factible pensar que como había poca afluencia de votantes y se trataba de 2,000 boletas por mesa de votación, pues que algunos funcionarios dijeron, vamos adelantando el trabajo para más tarde. Entonces podemos anular 1,000 y nos quedamos con 1,000 por si llegan 1,000 electores, porque pues han venido muy pocos. Bueno, eso fue un error. No tenían que haber empezado el trabajo antes, pero eso no implica una alteración de la voluntad popular en ningún momento. Entonces hay que distinguir entre lo que es un error y una conducta que incluso puede ser delictiva. Claro, perfecto. Y siguiendo con este tema de irregularidades y sanciones que se les pueden dar, según la Constitución, lo comentaba hace un rato, incluso el único órgano que puede promover la consulta es el INE, pero, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México se veían muchas pancartas de promoción de la consulta que no venían precisamente del órgano electoral. Entonces, no sé si ustedes tienen conocimiento de quién pudo haber colocado esos panfletos o esa promoción de la consulta y si se van a sancionar ante el Ministerio Público. Bueno, esta es una falta que no necesariamente es un delito, sino una falta administrativa. Habrá que acabar la investigación. Ya recibimos varias denuncias sobre esta conducta porque, en efecto, la Constitución dice que la única autoridad que puede difundir la consulta es el Instituto Nacional Electoral. Así lo hicimos a través de radio, televisión, de inserciones en la prensa, en redes sociales, etcétera. Pero lo que sí apreciamos es que hubo en distintos lugares del país una enorme campaña publicitaria difundiendo una consulta que no era necesariamente con la pregunta que definió la Corte, porque se hablaba en la propaganda de personas concretas, de expresidentes, y la Corte eliminó los nombres de los expresidentes de la pregunta que finalmente se consultó. ¿Quién está detrás de esa campaña millonaria de espectaculares, de contratación, de anuncios en el metro de la Ciudad de México, en las paradas de autobús?
etcétera, etcétera, pues es algo que estamos investigando porque no es correcto que en asuntos de interés público haya millonarias cantidades de dinero interviniendo y que no sepamos de dónde provienen esos recursos. Así que es una investigación que está en curso y que pues en las próximas semanas concluiremos. Vale, perfecto. Saliendo un poco de lo que fue la consulta y mirando hacia el próximo año 2022, supuestamente vendría la revocación del mandato. Entonces, no sé si ya ustedes lo tienen en el INE, lo tienen contemplado, y también quisiera que me hablara con el tema de qué expectativa tienen en el tema del presupuesto, porque ya para este ejercicio se les redujo el presupuesto y el presidente habla de reducir aún más el presupuesto. Entonces, ¿cómo pueden operar para celebrar las elecciones que también va a haber el próximo año y esta posible revocación del mandato? El próximo año hay la posibilidad de que sea convocada 3 procesos selectivos diferentes. Uno, el primer domingo de junio se van a renovar 6 gubernaturas en el país y esas elecciones estarán a cargo del INE y de los organismos públicos locales, son elecciones ordinarias. Pero además existe la posibilidad de que por primera vez se convoque a un ejercicio de revocación de mandato, que debería de ser en marzo. El problema es que ese ejercicio necesita que exista una ley. Cuando se introdujo la figura de revocación de mandato a la Constitución, se estableció que a más tardar 180 días después de publicada la ley, que fue en diciembre de 2020, debería de tenerse la legislación. Y ya se cumplieron los 180 días y no hay ley. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Es posible, nos preguntamos, hacer un ejercicio para algo que no hay ley? Es posible que no. Entonces hay una posibilidad de que se celebre ese ejercicio, pero no están dadas las condiciones porque el propio Congreso ha faltado a la obligación que ellos mismos se dieron. Y por otro lado, también podría haber una consulta popular en agosto de 2022. ¿Qué es lo que va a hacer el INE? De momento pensamos incluir en nuestra solicitud presupuestal montos por si se llegara a decidir impulsar la revocación de mandato o a impulsar la consulta popular en 2022. Este año, aún sin recursos específicos para la consulta popular, la pudimos hacer porque hubo elección nacional. Entonces, nosotros ya habíamos salido a hacer todo el trabajo de campo. En México, para instalar una casilla se necesita invitar al 13% del padrón electoral, que en este caso son más de 12 millones de ciudadanos que se sortean, se va a buscar a su casa, se les invita, se les capacita y los que tienen disposición y saben leer y escribir, en fin, finalmente son los que están al frente de cada casilla. En las elecciones necesitamos a 1.500.000 ciudadanos para el ejercicio de la consulta. Fueron menos, fueron algo menos de 300.000 ciudadanos porque solo se requería a 3 personas por mesa y fueron menos mesas, pero aprovechamos a los propios ciudadanos que ya habíamos capacitado para la elección para que repitieran 8 domingos después hacer el trabajo. Por eso, aunque no hubo un presupuesto específico, fue posible. ¿Qué pasa si el año que entra tenemos que partir desde cero y salir a buscar a 12 millones de ciudadanos y no tenemos presupuesto? Pues que no se podrá hacer. Entonces, hoy fue posible sortear la dificultad presupuestal porque estábamos de todas formas ya en la calle haciendo un trabajo de campo con el presupuesto expreso que se aprobó para la elección constitucional. Si no hubiera habido la elección, tampoco habría habido consulta. Eso hay que decirlo con toda claridad. Perfecto. ¿Y qué ustedes van a hacer para, digamos, reforzar la confianza del INE de cara a estos bueno, la elección ordinaria del 2022? Porque parece que, digamos, o al menos personalmente se palpa eso en la ciudadanía,
que está erosionada esa confianza producto de esta narrativa que han querido instalar el partido del gobierno respecto a a la intromisión del instituto en procesos electorales. No, bueno, pues estamos tan entrometidos que nosotros lo organizamos, es decir, somos el árbitro que va, da el registro a los partidos, les da sus prerrogativas de radio y televisión, les da su financiamiento, el que sanciona si violan la ley, el partido que no se tenga a las normas, pues se las ve con el INE. Somos el árbitro que hace el censo electoral. Nosotros estamos metidos hasta la médula de la elección, es decir, es nuestro trabajo, así como los médicos atienden los hospitales, pues nosotros como organizador electoral atendemos todo lo que tiene que ver con los procesos electorales. Y justamente lo que hacemos para sacar adelante las elecciones es trabajar muy cerca con la gente. Ya decía yo que capacitamos a o buscamos a más de 12 millones de personas para finalmente tener 1,5 millones de ciudadanos capacitados, preparados para instalar las casillas, que lo volvimos a hacer para las mesas de votación, y eso es lo que nos da a nosotros la cercanía con la ciudadanía. La ciudadanía no le está dando la espalda al INE, al contrario, siempre trabaja con nosotros para poder instalar las casillas y las mesas. Y las encuestas de opinión que ha levantado tanto el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que es la autoridad autónoma, independiente del gobierno que hace las estadísticas en México, como encuestas de distintas casas dedicadas a la demoscopía, nos demuestran que el Instituto Nacional Electoral es la institución civil de México, pública, con más aprecio entre la ciudadanía, incluso por arriba de la Presidencia de la República. Entonces nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo para tratar de preservar esa sintonía que tenemos con la ciudadanía. Perfecto. Y como también otra pregunta, quisiera saber su opinión, porque el tema, la verdad que por el presidente ha sido muy denostado, la figura del INE. Entonces yo quisiera que usted me dijera su opinión de qué significaría en términos de regresión democrática que desaparezca un organismo autónomo tan importante como el INE y que, como dice el presidente, forme parte del Poder Judicial, aparte una facultad que no corresponde al Poder Judicial. El Instituto Nacional Electoral es heredero del IFE, del Instituto Federal Electoral, que fue la institución que se creó por el reclamo democrático para tener elecciones limpias y garantizar el sufragio efectivo. El IFE y el INE son la expresión de luchas de muchas generaciones de mexicanas y mexicanos, de demócratas, evitando que se alterara el voto. Fue importante arrebatar la organización electoral al gobierno, a la Secretaría de Gobernación, dar independencia, autonomía, imparcialidad, porque el gobierno manipulaba la organización de las elecciones, manipulaba la confección del padrón electoral, y gracias a que hubo un árbitro imparcial, en lo que llevamos de siglo, en 4 elecciones presidenciales, en 3 ha habido alternancia, es decir, el partido que está gobernando pierde las elecciones. Eso es posible solo si se respeta el sufragio, si tenemos elecciones auténticas. Pretender que desaparezca el árbitro que ha hecho posible el sufragio efectivo en México, pues es atentar contra los derechos que el INE garantiza. Es decir, el INE en sí mismo no es un fin, es un instrumento al servicio de ciertos derechos. Si yo cierro un hospital, por supuesto que afecto a los médicos y a las enfermeras, pero a quien estoy afectando al final es a la población que va a atender su salud a ese hospital. Si yo cierro una escuela, afecto a los maestros, pero estoy dañando el derecho a la educación. Si yo lastimo al INE, pues puedo afectar a quienes ahí trabajan, pero sobre todo estoy afectando los derechos político-electorales de la ciudadanía. Si queremos preservar elecciones genuinas, una vida democrática a través de la cual
los ciudadanos pueden en elecciones auténticas, confiables, decidir en secreto y libertad quién los gobierna, quién los representa, pues necesitamos un árbitro imparcial, no un árbitro al servicio del presidente en turno. Claro. Y quisiera preguntarle antes, si desde el Consejo del INE, entre consejeras y consejeros, yo entiendo que aquí en México hay como una cierto, no está muy bien recibido el voto electrónico, pero ustedes no han pensado, por este tema de pandemia, que ha llevado a que a personas que tengan cierto miedo a salir por el contagio y otras enfermedades, a implementar el voto electrónico en México en un futuro? Bueno, esa es una decisión que depende de quién hace las reglas de las elecciones, que son los legisladores, no quienes las aplicamos, que somos los consejeros y consejeras electorales. Nosotros, por ejemplo, en la elección del 6 de junio ya hicimos posible algo que contempla la ley, que es el voto electrónico desde el exterior. Ya es la primera vez que se votó por internet para los mexicanos que viven en el extranjero. Y al mismo tiempo hicimos una prueba piloto con algunas urnas electrónicas, tanto en Coahuila como en Jalisco, para que la gente votara ahí justamente en estas elecciones a la Cámara de Diputados. El problema de la urna, del voto en urna electrónica, no es un problema técnico, es un problema estrictamente político. Y mientras haya actores que digan que hay desconfianza y ellos no quieran avanzar hacia un uso más intensivo en tecnología en nuestros procesos electorales, pues va a ser difícil, pero el INE tiene toda la disposición, toda la capacidad. El problema son los actores políticos. Lo estamos viendo en Brasil. Brasil tiene desde el siglo pasado votando de fines del siglo pasado en urnas electrónicas. Es un país con una infraestructura pues un poco más compleja que la de México porque es más grande. Buena parte de las urnas electrónicas se ponen en la región del Amazonas y aún así ha sido un mecanismo muy ágil y ha permitido elecciones una y otra vez sin sospecha de fraude. Pero ahora el presidente de Brasil, Bolsonaro, está diciendo que eso se presta al fraude, a pesar de que él ganó la primera y la segunda vuelta en la urna electrónica. Ahora él está atacando al sistema electoral brasileño. Entonces, ¿cuál es el problema que estamos viendo? No tanto es el mecanismo, sino la falta de cultura política y de compromiso democrático de algunos actores políticos relevantes como Bolsonaro, que está atentando contra la confianza en el sistema electoral de Brasil. Bueno, Algo así podemos ver en México también. sí, justamente, ¿no? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por su tiempo y antes de irnos quisiera felicitarle, preguntarle cómo se siente porque vi que fue elegido entre los 300 líderes mexicanos más influyentes del país. Preguntarle su opinión de cómo se siente con el recibimiento. Bueno, es algo que yo no me esperaba, no buscaba, me enteré por un anuncio en las redes sociales y pues siempre a quien le aprecia a uno su trabajo hay que estarle muy agradecido. Es mi caso. Muchísimas gracias, consejero, por su tiempo aquí en Voces México. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buena. Que esté muy bien.